Imagina esto. Estás en el restaurante más elegante de la ciudad. Mesas con manteles blancos impecables, copas de cristal que brillan bajo el sol, gente vestida como si fueran a una boda real. Todo perfecto. Todo controlado. Hasta que un hombre en traje de diseñador, con reloj que cuesta más que un auto, se levanta de su mesa, toma un vaso lleno de agua helada, y se lo arroja en la cara a un indigente que solo pasaba por la acera. ¿La razón? Arruinaste mi fotografía. Sí, escuchaste bien. Un ser humano fue humillado públicamente porque su existencia molestaba en una foto de Instagram. Pero lo que pasó después, lo que hizo el mesero de ese restaurante, eso sí que nadie lo vio venir. Y cuando te cuente el giro final, vas a entender por qué esta historia se volvió viral en menos de 24 horas. Déjame pintarte la escena completa, porque esto no es solo una historia de injusticia. Es una lección brutal sobre quién tiene verdadero poder en este mundo. Y te adelanto algo, no siempre es quien tiene más dinero. Era un sábado por la tarde. De esos días perfectos donde el clima parece conspirar para que todo salga bien. El restaurante La Terrace estaba en su momento de gloria. Ubicado en la zona más exclusiva de la ciudad, con vista a una plaza histórica rodeada de árboles centenarios y fuentes de piedra. El lugar donde los ricos van a ser vistos. No a comer, a ser vistos. Entre las mesas, algo llamaba la atención, la mesa 7. Ahí estaba sentado Rodrigo Beltrán. 42 años. Traje italiano hecho a la medida. Camisa blanca tan perfecta que parecía planchada con láser. Gemelos de oro. Ese tipo de hombre que cuando entra a un lugar, todos voltean. No porque sea importante, sino porque actúa como si lo fuera. Junto a él, su hijo Sebastián. 17 años. Copia carbón de papá. Misma arrogancia, mismo desprecio disfrazado de elegancia. Misma necesidad enfermiza de demostrarle al mundo que son mejores que todos los demás. ¿Y qué estaban haciendo? Tomándose fotos. No una foto. Fotos. 20, 30, 50 tomas. Desde todos los ángulos posibles. Con el tenedor en la mano. Sin el tenedor. Mirando a la cámara. Mirando al horizonte como pensadores profundos. Cambiando de pose cada 5 segundos. Porque para gente como Rodrigo, comer no es alimentarse. Es contenido. Es demostración. Es decirle al mundo, miren dónde estoy. Miren lo que puedo pagar. Miren lo que ustedes nunca van a tener. El mesero asignado a su mesa era Daniel Romero. 26 años. Llevaba 3 años trabajando en La Terrace. Educado, profesional, con esa capacidad increíble de sonreír incluso cuando los clientes lo trataban como mueble. Daniel había visto de todo en ese restaurante. Clientes que chasqueaban los dedos para llamarlo. Que lo ignoraban mientras hablaban por teléfono. Que devolvían platillos perfectamente cocinados solo porque querían sentirse importantes. Que dejaban propinas miserables después de cuentas de cientos de dólares. Pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Mientras Rodrigo y Sebastián seguían con su sesión fotográfica interminable, por la acera de enfrente apareció una figura que rompía completamente con la estética del lugar. Un hombre. Mayor. Tal vez 60 años, tal vez 70. Difícil saberlo bajo las capas de suciedad y cansancio que marcaban su rostro. Ropa rasgada. Zapatos que ya no eran zapatos, sino pedazos de suela atados con alambre. Cargando una bolsa de plástico con todo lo que poseía en el mundo. Un indigente. De esos que la sociedad aprendió a no ver. A cruzar la calle para evitar. A fingir que no existen porque su presencia nos incomoda, nos recuerda nuestra propia fragilidad, nos obliga a preguntarnos cosas que preferimos ignorar. El hombre caminaba lento. Muy lento. No porque quisiera, sino porque cada paso parecía dolerle. Cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. Sus movimientos eran los de alguien que ha dormido en el suelo frío demasiadas noches seguidas. Y justo en ese momento, justo cuando pasaba frente al restaurante, Rodrigo levantó su teléfono de última generación para la foto perfecta. Clic. Revisó la imagen. Y lo que vio lo hizo fruncir el ceño con un asco que no intentó disimular. Ahí, en el fondo de su foto perfecta, en su momento Instagram, aparecía la silueta borrosa del indigente. Arruinando su composición. Contaminando su imagen de éxito. Existiendo en el mismo espacio que él.
Y aquí es donde la historia pasa de incómoda a absolutamente indignante. Porque lo que Rodrigo hizo a continuación no fue un impulso. No fue un momento de enojo pasajero. Fue algo calculado, frío, deliberado. Una demostración pública de poder. Un recordatorio brutal de que en este mundo hay gente que puede humillar a otros sin consecuencias. O eso creía él. Porque lo que no sabía Rodrigo, lo que no podía ni imaginar en su universo de privilegios y arrogancia, es que había alguien observando. Alguien que sí iba a hacer algo al respecto. Y cuando ese alguien actuó, cuando el mesero Daniel finalmente dijo basta, todo el restaurante se paralizó. Pero no nos adelantemos. Déjame contarte exactamente cómo explotó todo. Rodrigo se quedó mirando la foto en su pantalla como si le hubieran mostrado la cosa más ofensiva del mundo. Su expresión pasó de molestia a indignación genuina. Como si ese hombre sin hogar hubiera cometido un crimen personal contra él. ¿Lo puedes creer?, le dijo a su hijo Sebastián, mostrándole el teléfono. Mira esto. Mira esto. Justo cuando iba a salir perfecta. Sebastián miró la pantalla y soltó una risa despectiva. ¡Qué asco, papá! Literal, ¿qué hace esa gente por aquí? No hay control. Control. Como si las personas sin hogar fueran plagas que había que fumigar. Como si no tuvieran derecho a existir en las mismas calles que ellos. Rodrigo dejó el teléfono sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido hizo que algunas personas en las mesas cercanas voltearan. Daniel, que estaba cerca atendiendo otra mesa, también notó el cambio en el ambiente. Esto es inaceptable, dijo Rodrigo, levantando la voz lo suficiente para que medio restaurante lo escuchara. Uno viene a un lugar de este nivel, paga lo que paga, y tiene que lidiar con eso pasando justo enfrente. Es vergonzoso. Su tono no era de simple molestia. Era de disgusto visceral. Como si la mera presencia de pobreza cerca de él fuera un insulto personal. El indigente, completamente ajeno a la tormenta que estaba generando, seguía caminando. Lento. Cansado. Probablemente solo buscando un lugar donde sentarse, tal vez algo de sombra. Quizás la esperanza de encontrar algo de comida en algún basurero más adelante. Pero para Rodrigo, eso no importaba. Para Rodrigo, ese hombre no era una persona. Era un obstáculo en su fotografía perfecta. Rodrigo se levantó de su silla. Rápido. Decidido. Con ese tipo de energía que indica que alguien está a punto de hacer algo terrible y ni siquiera lo está pensando dos veces. Daniel lo vio de inmediato. Y algo en su instinto le gritó. Esto va a terminar mal. Rodrigo tomó su vaso de agua. Lleno hasta el borde. Con hielos que tintineaban contra el cristal. Se dirigió hacia el borde de la terraza del restaurante, esa delgada línea que separaba su mundo de lujo del mundo real que pasaba por la acera. Varias personas ya estaban observando. Una señora mayor en la mesa 5 dejó de comer. Una pareja joven en la mesa 9 intercambió miradas de confusión. Daniel dejó la bandeja que cargaba y dio 2 pasos hacia adelante. «Y oiga», gritó Rodrigo hacia la calle. Usted». El indigente se detuvo. Giró despacio, con esa cautela de alguien que ha aprendido a través de golpes y gritos que nada bueno viene cuando la gente le habla con ese tono. Sus ojos se encontraron. Ricos contra pobre. Poder contra vulnerabilidad. Humanidad a punto de ser aplastada. ¿Sabe cuánto pagué por estar aquí?, gritó Rodrigo, con una voz que goteaba veneno. ¿Tiene idea de lo que cuesta una comida en este lugar? Y usted pasa aquí, como si nada, arruinando todo. El hombre mayor no dijo nada. Solo lo miraba, con esos ojos cansados que han visto demasiado, que ya no se sorprenden del maltrato. Y entonces Rodrigo levantó el vaso. El restaurante completo contuvo la respiración. Daniel dio 3 pasos más hacia adelante, pero no era suficientemente rápido. A ver si así aprende a no arruinar momentos ajenos, dijo Rodrigo. Y lo hizo. Lanzó el agua. Todo el contenido del vaso salió volando en un arco perfecto. El agua helada con los cubos de hielo golpearon al indigente directo en la cara y el pecho. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás. El frío. La sorpresa. La humillación. El agua le corrió por el rostro. Empapó su ropa ya destruida. Goteó hasta el suelo mientras él intentaba procesar lo que acababa de pasar. Algunos hielos cayeron a sus pies y rebotaron en la acera.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián estalló en carcajadas. Aplaudió como si hubiera presenciado el mejor espectáculo del mundo. Épico, papá. Épico. ¿Lo grabaste? Deberías haberlo grabado. Rodrigo regresó a su mesa con una sonrisa de satisfacción. Se sentó. Limpió sus manos con la servilleta como si se hubiera ensuciado al tocar algo desagradable. Así se hace, dijo, suficientemente alto para que lo escucharan. A veces hay que poner límites. Enseñarle a esta gente dónde es su lugar. El indigente seguía ahí parado. Empapado. Temblando. No de frío, sino de algo peor. De la comprensión dolorosa de que incluso en su situación más vulnerable, todavía había gente dispuesta a pisotearlo más. Levantó una mano temblorosa para limpiarse el rostro. No dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿A quién podía quejarse? ¿Quién lo iba a defender? Dio media vuelta, lentamente, y empezó a alejarse con los hombros caídos, la bolsa de plástico arrastrando contra el suelo. Y en ese momento, cuando parecía que la injusticia había ganado, cuando parecía que Rodrigo se saldría con la suya como seguramente se había salido con la suya 1000 veces antes, Daniel actuó. Daniel Romero no era un héroe. No era un justiciero enmascarado ni un activista con discursos preparados. Era un mesero. Un trabajador de 26 años que necesitaba ese empleo para pagar su renta, para ayudar a su madre con los gastos, para sobrevivir en una ciudad cara donde los sueños cuestan el doble que en cualquier otro lugar. Pero había algo que su madre le había enseñado desde niño, algo que ninguna necesidad económica podía borrar. La dignidad no se negocia, ni la tuya ni la de nadie. Y lo que acababa de presenciar no era solo un acto de crueldad. Era algo peor. Era la normalización del abuso. Era el mundo diciendo, así son las cosas. Los que tienen dinero pueden hacer lo que quieran. Los que no tienen nada deben aguantar en silencio. Pero Daniel no iba a quedarse en silencio. Dejó la bandeja sobre la mesa más cercana. Se quitó el paño que llevaba sobre el brazo con un movimiento lento, deliberado. Varios comensales lo miraban, curiosos, sintiendo que algo estaba a punto de pasar. Caminó directo hacia la mesa 7, hacia Rodrigo Beltrán, que en ese momento le decía algo a su hijo y se reía, completamente ajeno a que su pequeño acto de maldad estaba a punto de tener consecuencias. Disculpe, señor Beltrán, dijo Daniel con voz clara, firme, pero todavía profesional. Rodrigo levantó la vista con esa expresión de fastidio que ponen las personas importantes cuando un subordinado las interrumpe. ¿Qué quieres? Respondió sin siquiera mirarlo a los ojos. Necesito que abandone el restaurante. Ahora. El silencio que siguió fue tan denso que se podría cortar con cuchillo. Rodrigo parpadeó 2 veces, como si no hubiera escuchado bien. Sebastián dejó de revisar su teléfono y miró al mesero como si hubiera dicho la cosa más absurda del universo. ¿Perdón? Dijo Rodrigo, con una risa corta, incrédula. ¿Me estás echando? Sí, señor. Le estoy pidiendo que se retire. Su comportamiento ha sido inaceptable. La expresión de Rodrigo cambió completamente. La sorpresa se convirtió en indignación. En furia pura. ¿Mi comportamiento? Se levantó de la silla tan rápido que ésta casi se cae hacia atrás. ¿Tienes idea de quién soy? ¿Sabes cuánto dinero gasto aquí cada mes? No me importa cuánto dinero gaste, señor, respondió Daniel. Y había algo en su tono que hizo que varios comensales dejaran de fingir que no estaban escuchando. Lo que hizo fue humillar a un ser humano. Eso no es aceptable en ningún lugar. Mucho menos aquí. Rodrigo soltó una carcajada. Pero no era de diversión. Era de esas risas llenas de desprecio, de incredulidad ante la audacia de un simple mesero al hablarle así. Un ser humano. Señaló hacia la calle con un gesto dramático. ¿Ese borracho mugroso es un ser humano para ti? Es un vago. Un parásito. Alguien que eligió vivir así. Nadie elige vivir en la calle, respondió Daniel, y por primera vez, su voz tembló ligeramente. No de miedo. De rabia contenida. Usted no sabe nada de la vida de ese hombre. No sabe qué lo llevó a estar ahí. No sabe qué ha perdido. Qué ha sufrido. Y ni siquiera le importa, ¿verdad? Para este punto, todo el restaurante estaba en completo silencio. Todas las conversaciones se habían detenido.
Todos los tenedores estaban sobre las mesas. Todas las miradas estaban clavadas en esa confrontación. Algunos comensales sacaron sus teléfonos. No para llamar a alguien. Para grabar. Porque esto era el tipo de momento que la gente necesitaba documentar. El tipo de momento que se volvería viral antes del anochecer. El gerente del restaurante, un hombre llamado Augusto Méndez, salió de la cocina al escuchar el alboroto. Tenía esa expresión de pánico que tienen los gerentes cuando saben que hay un problema pero todavía no saben qué tan grande es. «Daniel, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, intentando sonar autoritario pero también nervioso. Antes de que Daniel pudiera responder, Rodrigo se adelantó. «Lo que está pasando es que tu empleado se olvidó de quién paga su salario. Me está faltando al respeto. Exijo que lo despidas ahora mismo». Augusto miró a Daniel con ojos que decían claramente: «Por favor, no hagas esto. Por favor, no me obligues a elegir». Pero Daniel ya había elegido. «Señor Méndez», dijo, mirando directamente a su jefe, «este hombre acaba de arrojarle agua helada a un indigente. En la cara. Como castigo por arruinar su fotografía. Lo hizo a propósito. Con malicia. Delante de todos. Y ahora espera que lo sirvamos como si nada hubiera pasado». Augusto cerró los ojos. Sabía que esto era una bomba. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias. Por un lado estaba Rodrigo Beltrán, cliente habitual, gastador generoso, conectado con otros clientes importantes, el tipo de persona que podía arruinar la reputación de un restaurante con 3 publicaciones en redes sociales. Por otro lado estaba Daniel, buen empleado, responsable, querido por sus compañeros, pero reemplazable. La matemática era simple. Cruel, pero simple. Augusto abrió la boca para hablar, probablemente para pedirle disculpas a Rodrigo, probablemente para despedir a Daniel en ese mismo instante. Pero Daniel no le dio oportunidad. «Si va a despedirme, hágalo», dijo con voz tranquila. «Pero antes de que lo haga, quiero que todos los que están aquí sepan exactamente qué tipo de lugar es este. Quiero que sepan que este restaurante prefiere el dinero de un abusador antes que defender la dignidad básica de un ser humano». El silencio ahora era absoluto. Rodrigo estaba rojo de furia. Sebastián miraba la escena con una mezcla de fascinación y horror. Augusto parecía a punto de tener un infarto. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Una mujer en la mesa 12 se puso de pie. «Yo vi todo», dijo con voz firme. «Vi exactamente lo que hizo este señor». Señaló a Rodrigo. «Y fue asqueroso. Absolutamente asqueroso». Un hombre en la mesa 8 también se levantó. «Yo también lo vi. Y estoy grabando esto. Todo. Si despiden a este joven por defender a alguien indefenso, pueden estar seguros de que esto va a estar en todas las redes sociales en menos de una hora». Otro comensal levantó su teléfono. «Yo también estoy grabando». Y otra. «Y yo». De repente, Rodrigo se encontró rodeado de testigos. De cámaras. De gente que había visto su acto de crueldad y que no iba a permitir que saliera impune. La ecuación de poder había cambiado por completo. Augusto tragó saliva. Miró a Rodrigo. Miró a Daniel. Miró los teléfonos grabando. Y tomó una decisión que probablemente le costaría el sueño durante semanas. «Señor Beltrán», dijo con voz temblorosa pero clara, «le voy a tener que pedir que abandone el restaurante. Su cuenta está cancelada. No le voy a cobrar nada. Pero tiene que irse. Ahora». Rodrigo lo miró como si le hubieran abofeteado. «¿Qué? ¿Estás de su lado? ¿Del lado de un mesero? ¿Contra mí?» «Estoy del lado de lo correcto», respondió Augusto, y aunque su voz temblaba, no retrocedió. «Y lo que usted hizo no estuvo correcto. Por favor, retírese». Rodrigo abrió la boca para gritar algo más, pero entonces vio las cámaras. Vio las miradas de disgusto. Vio que había perdido. «Esto no se va a quedar así», amenazó, señalando a Daniel con el dedo. «Voy a arruinarte. Voy a arruinar este lugar. ¿Me oíste? Arruinarte». Tomó su saco del respaldo de la silla de un tirón. «Vámonos, Sebastián. Este lugar es una porquería de todas formas». Padre e hijo salieron del restaurante con pasos furiosos. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe sordo. Y entonces, algo increíble sucedió. El restaurante completo estalló en aplausos.
El aplauso no fue tímido ni cortés. Fue atronador. Genuino. De esos que te erizan la piel porque sabes que representan algo más grande que el momento. Daniel se quedó ahí parado, completamente abrumado. No esperaba esto. No quería ser héroe. Solo había hecho lo que sentía correcto. Pero para todos los presentes, lo que acababan de presenciar era más que un mesero defendiendo a un indigente. Era un recordatorio de que todavía existe gente dispuesta a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. La mujer de la mesa 12 se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Gracias», le dijo, apretándole la mano. «Gracias por recordarnos que todavía hay decencia en este mundo». Un hombre mayor, tal vez de 70 años, se levantó apoyándose en su bastón y caminó lentamente hacia Daniel. «Joven», dijo con voz grave, profunda, «lo que hiciste hoy, eso es coraje de verdad. No el coraje de gritar o pelear. El coraje de arriesgar tu sustento por defender a alguien que no puede defenderse solo. Eso es lo que hace un hombre de verdad». Daniel sintió un nudo en la garganta. No confiaba en su voz para responder, así que solo asintió. Augusto, el gerente, se acercó y puso una mano en su hombro. «No vas a perder tu trabajo», dijo en voz baja. «Si acaso, creo que merecías un aumento desde hace meses». Las lágrimas amenazaban con salir, pero Daniel las contuvo. Respiró hondo. «Gracias, señor. Pero, necesito hacer algo». Sin esperar respuesta, caminó hacia la cocina. Los cocineros y el resto del personal lo miraron con una mezcla de admiración y sorpresa. Todos habían escuchado el altercado. Algunos habían espiado desde la puerta de la cocina. «Chef», dijo Daniel, dirigiéndose al chef principal, un hombre corpulento llamado Raúl que llevaba 30 años en el negocio. «Necesito un favor». Raúl levantó una ceja. «Después de lo que acabas de hacer ahí afuera, pide lo que quieras, muchacho. Quiero preparar un plato. El mejor que tengamos. Con todo. Entrada, plato fuerte, postre. Y una bebida caliente». «¿Para quién?». Daniel no necesitó responder. Raúl entendió inmediatamente. Una sonrisa lenta, satisfecha, apareció en el rostro del chef. «Me gusta como piensas. Démosle a ese caballero la comida que merece». Durante los siguientes 20 minutos, la cocina se transformó en un escenario de precisión y cuidado. Raúl personalmente supervisó cada detalle. Ensalada fresca con vinagreta de miel. Sopa de calabaza con crema y crotones. Filete de res en su punto exacto, con puré de papas trufado y vegetales asados. Pan recién horneado. Y de postre, un tiramisú que normalmente costaba $15 la porción. Para beber, un chocolate caliente francés hecho con leche entera y cacao belga. Todo servido en la vajilla fina del restaurante. Con cubiertos de plata. Servilleta de tela doblada con arte. Una comida que fácilmente costaría $150 si alguien la ordenara del menú. Daniel observaba cada paso con gratitud. Otros meseros se ofrecieron a ayudar. La lavalozas, una señora mayor llamada Rosa, se acercó y puso una mano en el brazo de Daniel. «Mi hijo estuvo en la calle 2 años», dijo en voz baja. «Sé lo que es esa vida. Sé lo que significa que alguien te trate como humano. Bendiciones por lo que estás haciendo». Cuando todo estuvo listo, Daniel cargó la bandeja. Era pesada, llena hasta el borde de comida que olía a gloria. Salió del restaurante. El indigente no se había ido lejos. Estaba sentado en un banco de la plaza, a unos 50 metros del restaurante. Todavía empapado. Todavía temblando ligeramente. La bolsa de plástico descansaba a su lado. Tenía la cabeza agachada, mirando al suelo. Sus manos temblaban, no solo por el agua fría, sino por algo más profundo. Por la vergüenza. Por el peso de existir en un mundo que te recuerda constantemente que no importas. Daniel se acercó despacio. No quería asustarlo. «Disculpe, señor», dijo con voz suave. El hombre levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Cuando vio al mesero con la bandeja, parpadeó confundido. Esto es para usted», dijo Daniel, colocando la bandeja cuidadosamente en el banco. «Con todo el respeto que merece». El indigente miró la comida. Luego miró a Daniel. Luego otra vez la comida. «No puedo pagar esto», susurró con voz quebrada.
No tiene que pagar nada. Es un regalo. De parte de todos en el restaurante. Porque usted no merecía lo que le pasó. Nadie merece eso. El hombre abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo lágrimas. Silenciosas, pesadas, llenas de años de dolor y soledad. Extendió una mano temblorosa hacia el plato. Tocó el borde de la porcelana como si no pudiera creer que fuera real. Su voz se quebró. Hace 3 años que no como algo caliente. Daniel sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. Pues ahora coma todo lo que quiera. Tómese su tiempo. Y si necesita más, solo dígame. Se quedó ahí parado, observando cómo el hombre tomaba el primer bocado de ensalada. La forma en que cerró los ojos. La forma en que masticó lento, saboreando cada partícula de sabor. La forma en que las lágrimas seguían cayendo mientras comía. Después del tercer bocado, el indigente levantó la vista hacia Daniel. ¿Por qué haces esto?, preguntó. No me conoces. No sabes quién soy. No necesito conocerlo para saber que mereces ser tratado con dignidad, respondió Daniel. Todos la merecemos. El hombre asintió despacio. Tomó la servilleta de tela. La miró por un momento largo, como si fuera un tesoro, y se limpió los ojos cuidadosamente. Me llamo Alberto, dijo finalmente. Alberto Fuentes. Daniel Romero. Un placer conocerlo, señor Fuentes. Se dieron la mano. La de Alberto estaba sucia, áspera por años de trabajo duro y después por años de supervivencia en la calle. Pero Daniel la estrechó con firmeza, con respeto. ¿Sabes?, dijo Alberto, con la mirada perdida en algún punto del horizonte. Yo no siempre fui así. Tuve una vida. Una buena vida. Daniel se sentó a su lado en el banco. ¿Quiere contarme? Alberto tomó un sorbo del chocolate caliente. Cerró los ojos, dejando que el calor lo llenara. Era ingeniero civil. Casado. 2 hijas. Teníamos una casa pequeña pero bonita. Nada lujoso, pero era nuestro. Yo trabajaba en una constructora importante. Ganaba bien. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada. Hizo una pausa. Tomó otro bocado de comida antes de continuar. Entonces vino la crisis. La empresa quebró de la noche a la mañana. Perdí mi trabajo. Busqué por meses. Por años. Pero cuando tienes 50 años en este país, nadie te contrata. Dicen que estás demasiado viejo. Que eres demasiado caro. Que prefieren gente joven. Su voz se volvió más ronca. Empezamos a atrasarnos con los pagos. Primero la casa. Después el auto. Mi esposa tuvo que trabajar doble turno. Mis hijas dejaron la universidad. Y yo me sentía inútil. Un fracaso. El hombre de la casa que no podía proveer. No fue su culpa, dijo Daniel suavemente. Eso me decía mi esposa. Pero el estrés nos fue matando. Empezamos a pelear. Primero por dinero. Después por todo. La casa se volvió un campo de batalla. Mis hijas me miraban con decepción. Mi esposa dejó de mirarme. Dejó el tenedor sobre el plato. Perdimos todo. La casa. Los ahorros. La familia se desintegró. Mi esposa se llevó a las niñas con su hermana. Me dijo que volviera cuando fuera un hombre de verdad otra vez. Pero ¿cómo? ¿Cómo te recuperas cuando has perdido todo? ¿Y terminó en la calle? Alberto asintió. Primero viví en mi auto. Después el auto me lo quitaron porque no podía pagar el préstamo. Luego vinieron los albergues. Después ya ni siquiera eso. La calle te traga rápido cuando no tienes nada. Y la gente deja de verte como humano. Te conviertes en parte del paisaje. En basura que estorba. Daniel escuchaba en silencio. Cada palabra de Alberto era un golpe que resonaba en algún lugar profundo de su pecho. Porque esta no era solo la historia de un hombre. Era la historia de miles. De millones. De personas que estaban a un paso. A una crisis. A un golpe de mala suerte de terminar exactamente donde estaba Alberto. Lo peor no es el hambre, continuó Alberto, con la mirada fija en el plato de comida que Daniel le había traído. Te acostumbras al hambre después de un tiempo. El cuerpo se adapta. Duele, pero te adaptas. Lo peor no es ni siquiera el frío de las noches, aunque hay noches donde juras que no vas a amanecer porque el frío te pela los huesos. Tomó otro bocado, masticó despacio, como si cada sabor fuera un recuerdo de otra vida.
Lo peor es la invisibilidad. Es pasar junto a 100 personas en un día y que ninguna te mire a los ojos. Es que crucen la calle cuando te ven venir. Es escuchar cómo hablan de ti como si no estuvieras ahí. Mira, otro vago. Seguro es adicto. Por algo está así. Su voz se quebró ligeramente. La gente inventa historias sobre ti. Necesitan creer que mereciste esto. Porque si aceptan que te puede pasar a cualquiera, entonces tienen que aceptar que les puede pasar a ellos. Y eso da miedo. Daniel sintió un nudo en la garganta. Yo no he tomado una gota de alcohol en mi vida, siguió Alberto. No consumo drogas. No robé. No maté. No hice nada malo excepto perder mi trabajo en el momento equivocado. Tener 50 años cuando el mundo quiere gente de 25. Ser parte de una estadística. Limpió una lágrima con el dorso de la mano. Y lo que ese hombre me hizo hoy, señaló vagamente hacia donde había estado el restaurante. No fue el agua. El agua se seca. Fue el mensaje. Fue su hijo riéndose. Fue toda esa gente mirando y no haciendo nada. Fue el recordatorio de que para el mundo, yo soy menos que nada. No para mí, dijo Daniel con firmeza. Usted no es menos que nadie. Y lo que le pasó hoy fue injusto y cruel. Por eso estoy aquí. Por eso le traje esta comida. Porque merece que alguien lo vea. Lo realmente vea. Alberto lo miró con ojos brillantes. Hace 3 años que nadie me llama usted. 3 años que nadie me trata con respeto. ¿Sabes lo que hace eso? ¿Sabes cómo te rompe por dentro? No puedo ni imaginarlo, admitió Daniel. Empiezas a creértelo. Empiezas a pensar que tal vez tienen razón. Que tal vez si eres basura. Que tal vez tu vida no vale nada. Hay noches donde pienso que sería más fácil. No terminó la frase, pero no hacía falta. Pero después pasa algo como esto. Alberto señaló la comida. Y te recuerda que tal vez todavía hay razón para seguir. Tal vez todavía hay gente buena. Se limpió las lágrimas otra vez, esta vez con la servilleta de tela, tratándola como si fuera el objeto más delicado del mundo. Esta comida, dijo. Este gesto. Esto me salvó la vida hoy. Literal. No solo porque tenía hambre, sino porque estaba perdiendo la fe en todo. Y tú me la devolviste. Daniel sintió las lágrimas arder en sus propios ojos. ¿Tiene familia todavía? ¿Alguien con quien contactar? Alberto negó con la cabeza. Mis hijas, no sé dónde están. Hace 2 años que no las veo. No tengo teléfono. No tengo forma de contactarlas. Y aunque la tuviera, ¿qué les diría? ¿Cómo las miro después de fallarles así? Usted no les falló. El sistema le falló a usted. Quizás. Pero el resultado es el mismo. Estoy solo. Daniel pensó por un momento. Sacó su teléfono. ¿Cómo se llaman sus hijas? ¿Recuerda algún número? ¿Algún dato que me pueda ayudar a buscarlas? Alberto lo miró sorprendido. ¿Harías eso? ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Porque nadie debería estar solo en el mundo. Y porque creo que sus hijas merecen saber que su padre está vivo. Y usted merece la oportunidad de volver a verlas. Por primera vez desde que Daniel lo conoció, Alberto sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, como si hubiera olvidado cómo se hace. Pero estaba ahí. Daniel mira directo a la cámara, ruptura de la cuarta pared narrativa. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte algo importante. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, si estás sintiendo aunque sea una pequeña chispa de esperanza o de rabia ante la injusticia, te voy a pedir un favor. Suscríbete a este canal. No porque necesite números, sino porque necesito que más gente vea historias como esta. Necesito que más gente entienda que los Alberto Fuentes del mundo no son estadísticas. Son personas. Con historias. Con familias. Con sueños que fueron aplastados por circunstancias fuera de su control. Y necesito que más gente entienda que todos, estamos a un paso de necesitar la bondad de un extraño. Así que dale a ese botón de suscribir. Comparte este video. Porque estas historias necesitan ser contadas. Y necesitan ser escuchadas. Ahora volvamos a Alberto. Porque lo que está a punto de pasar, lo que Daniel está por descubrir sobre este hombre, va a cambiar todo. Mientras Alberto terminaba su comida, Daniel notó algo. Una cicatriz en la mano derecha del hombre. Era particular.
Tenía forma de media luna, como si algo lo hubiera cortado limpiamente hace mucho tiempo. Esa cicatriz, señaló Daniel. ¿Cómo se la hizo? Alberto miró su propia mano como si la viera por primera vez. Ah, esto. Fue hace años. Un accidente en una obra. Una lámina de metal se deslizó mal y me cortó justo aquí. Necesité 17 puntos. El doctor me dijo que tuve suerte de no perder la mano. Algo hizo clic en la mente de Daniel. Una memoria. Una conexión que no podía ser coincidencia. ¿En qué obra fue eso? En la construcción del nuevo hospital municipal. El de la zona norte. Fue mi último proyecto grande antes de que todo se viniera abajo. Daniel sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿El Hospital General de la zona norte? ¿Ese que se inauguró hace 5 años? 6. Hace 6 años. ¿Por qué? Daniel se quedó en silencio por un momento, procesando. Su mente corriendo a 1000 por hora. Señor Fuentes, mi madre trabajó en la construcción de ese hospital. Ella era parte del equipo de limpieza durante la obra. Me contaba historias sobre los ingenieros. Sobre uno en particular que se detuvo. Sacó su teléfono. Empezó a buscar en sus fotos viejas. Fotos que su madre le había enviado años atrás. Y ahí estaba. Una fotografía de la inauguración del hospital. En ella, un grupo de trabajadores posando orgullosos. Y entre ellos, justo en el centro, con casco amarillo y sonrisa amplia, Alberto Fuentes. Pero no solo eso. A su lado, con uniforme de limpieza y su propia sonrisa, la madre de Daniel. Dios mío, susurró Daniel. Usted conoció a mi madre. Usted trabajó con ella. Alberto miró la foto. Sus ojos se abrieron enormes. Rosa. ¿Rosa Romero es tu madre? Sí. ¿La señora Rosa que siempre llevaba tamales para todos los viernes? Daniel soltó una risa incrédula. Sí. Esa misma. Ella fue una de las únicas personas que me trató con bondad cuando todo empezó a caer. Cuando los rumores de los despidos empezaron a circular. Cuando todos se ponían nerviosos. Ella siempre tenía una palabra amable. Siempre. Su voz se quebró otra vez. Le debo tanto a tu madre. Y ahora su hijo. Su hijo me trae comida. Me trata como humano. Esto no puede ser coincidencia. No lo es, dijo Daniel, sintiendo un escalofrío. Nada de esto lo es. Mi madre todavía habla de ese proyecto, dijo Daniel. Era su favorito. Decía que era un hospital que iba a salvar vidas. Que cada viga, cada pared que se levantaba, era esperanza para alguien. Fue el proyecto más importante de mi carrera, dijo Alberto con nostalgia. Pusimos nuestros corazones ahí. Todos. Desde el arquitecto jefe hasta el último ayudante. Sabíamos que estábamos construyendo algo que importaba. ¿Y sabe qué, señor Fuentes? ¿Qué? Ese hospital salvó la vida de mi madre hace 2 años. Tuvo una emergencia cardíaca. Si ese hospital no hubiera estado ahí, si no hubiera sido tan bien construido, tan bien equipado, no habría sobrevivido. Alberto se quedó sin aire. ¿Tu madre? ¿Rosa está? Está bien ahora. Completamente recuperada. Trabajando incluso. De hecho, trabaja aquí. En este restaurante. Es la jefa de limpieza. El mundo pareció detenerse por un segundo. ¿Rosa trabaja aquí? Preguntó Alberto, casi sin aliento. Sí. Y si me disculpa un momento, creo que ella debería saber que está usted aquí. Daniel entró al restaurante casi corriendo. Pasó por el comedor principal donde los comensales todavía murmuraban sobre lo que había pasado. Atravesó la cocina donde Raúl le preguntó si todo estaba bien. No se detuvo hasta llegar a la pequeña oficina donde su madre, Rosa, estaba terminando su turno. Mamá, dijo Daniel, sin aliento. Mamá, necesitas venir conmigo. Ahora. Rosa levantó la vista de los papeles que estaba organizando. Tenía 62 años, el cabello gris recogido en un moño, las manos cansadas de décadas de trabajo duro. Pero sus ojos seguían siendo vivos, alertas. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. Pero hay alguien afuera que tienes que ver. Alguien de tu pasado. Rosa frunció el ceño, confundida. ¿Quién? Confía en mí. Por favor. Salieron juntos del restaurante. Rosa seguía a su hijo sin entender qué estaba pasando,
pero confiando en él completamente. Y entonces vio el banco. Vio al hombre sentado ahí, todavía con la bandeja de comida a medio terminar, mirando hacia ellos con una expresión de esperanza mezclada con miedo. Rosa se detuvo en seco. No, no puede ser. Mamá, es Alberto Fuentes. Tu compañero del hospital. Rosa se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Alberto, eres tú. Alberto se puso de pie lentamente, inseguro. Hola, Rosa. Lo que pasó después fue uno de esos momentos que restauran la fe en la humanidad. Rosa corrió. No caminó. Corrió hacia Alberto y lo abrazó con una fuerza que no parecía posible en una mujer de su edad y tamaño. ¡Ay, Dios mío! Te buscamos. Te buscamos por tanto tiempo. Alberto se quedó rígido por un segundo, como si hubiera olvidado lo que era un abrazo. Y entonces, lentamente, sus brazos rodearon a Rosa y empezó a llorar. No en silencio. Fuerte. Con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Pensé que nadie me recordaba. Logró decir entre lágrimas. ¿Cómo íbamos a olvidarte? Rosa se separó lo suficiente para mirarlo a la cara, aunque seguía sosteniéndolo de los hombros. Cuando desapareciste después del cierre de la empresa, todos nos preocupamos. Preguntamos por ti. Intentamos contactarte. Pero parecías haberte evaporado. Me avergonzaba. No quería que nadie me viera así. Caído. Destruido. ¡Ay, Alberto! La voz de Rosa se quebró. El orgullo, el maldito orgullo. Te hubiera ayudado. Todos te hubiéramos ayudado. Daniel observaba la escena con el corazón en la garganta. Pero había algo más. Algo que Rosa todavía no sabía. Algo que Alberto todavía no sabía. Y Daniel estaba a punto de cambiar todo otra vez. Mamá, dijo suavemente. Señor Fuentes, hay algo más que necesitan saber. Ambos lo miraron. Daniel sacó su teléfono otra vez. Abrió Facebook. Empezó a escribir en el buscador. Señor Fuentes, usted me dijo que sus hijas se llaman Mariana y Lucía, ¿verdad? Sí, respondió Alberto, confundido. ¿Por qué? ¿Y su esposa era Elena Fuentes? Sí, pero... Daniel siguió buscando. Su corazón latía cada vez más rápido. Mamá, ¿recuerdas a Mariana? ¿La chica que contratamos hace 6 meses para ayudar en la cocina los fines de semana? Rosa parpadeó. ¿Mariana González? Sí, claro. Buena muchacha. Estudiosa. Trabaja duro para pagar su universidad. González es el apellido de soltera de su madre, dijo Daniel, mirando a Alberto. Ella probablemente volvió a usarlo después de la separación. Alberto se puso pálido. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo que su hija Mariana ha estado trabajando en este restaurante durante 6 meses. Ha estado a metros de donde usted se sentó hoy. El silencio que siguió fue abrumador. Rosa se llevó las manos a la cabeza. Dios mío. Dios mío. La cicatriz. Alberto, ella tiene una cicatriz en la ceja izquierda. Se cayó de un columpio cuando tenía 8 años, susurró Alberto. Necesitó 5 puntos. Es ella, confirmó Rosa. Es tu hija. Ha estado aquí todo este tiempo. Alberto se tambaleó. Daniel tuvo que sostenerlo para que no cayera. Mi hija, mi Mariana, ¿está aquí? Hoy es su día libre, dijo Daniel, revisando el horario en su teléfono. Pero tengo su número. Puedo llamarla. Si usted quiere. Si quiero. Alberto lo miró como si hubiera dicho la pregunta más absurda del universo. Si quiero. Es mi hija. Mi pequeña. No he sabido nada de ella en 2 años. Pensé que me odiaba. Rosa apretó su mano. Ella no te odia. Me habla de ti a veces. Dice que le duele no saber dónde estás. Que te extraña. Que quiere encontrarte pero no sabe cómo. Las lágrimas de Alberto ya no paraban. ¿De verdad? ¿De verdad dice eso? Te lo juro por lo más sagrado. Daniel ya tenía el teléfono en la mano. ¿Hago la llamada? Alberto asintió, incapaz de hablar. Daniel marcó. El teléfono timbró una vez. 2 veces. 3. Hola. Respondió una voz joven, femenina. Mariana, soy Daniel. Del restaurante. Ah, hola Daniel. ¿Todo bien? No trabajo hoy. Lo sé. Pero, necesito que vengas.
Es importante. Muy importante. ¿Qué pasó? ¿Alguien se lastimó? No, nadie se lastimó. Pero, Daniel miró a Alberto, que temblaba de anticipación. Hay alguien aquí que necesitas ver. Alguien que has estado buscando. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Daniel, ¿de qué estás hablando? Tu padre está aquí, Mariana. Alberto Fuentes está aquí. Y está preguntando por ti. El sonido que siguió fue como si el mundo se hubiera detenido. Un grito ahogado. Un sollozo. El ruido de algo cayendo al suelo. ¿Qué? ¿Mi papá? ¿Estás seguro? Completamente seguro. Rosa lo reconoció. Yo vi fotos. Es él, Mariana. Es tu papá. ¿Dónde? ¿Dónde están? En el banco frente al restaurante. Pero Mariana, necesito prepararte. Él ha estado viviendo en la calle. Está en una situación difícil. No me importa. No me importa. Voy para allá. Ahora. No se muevan. No se muevan. La llamada se cortó. Daniel miró a Alberto. Está en camino. Dice que estará aquí en menos de 20 minutos. Alberto se dejó caer en el banco. Puso la cabeza entre las manos y lloró. Rosa se sentó a su lado y lo abrazó, dejándolo descargar años de dolor, de soledad, de pérdida. Tu hija te ama, susurró Rosa. Nunca dejó de amarte. Y en unos minutos, vas a poder decirle todo lo que has querido decirle durante 2 años. Esos 20 minutos fueron eternos. Alberto no podía quedarse quieto. Se levantaba. Se sentaba. Caminaba en círculos. Se limpiaba la ropa como si de repente eso fuera a hacer que se viera presentable. Se pasaba las manos por el cabello enmarañado intentando peinarlo. ¿Cómo me voy a presentar así? Decía una y otra vez. Mírame. Estoy hecho un desastre. ¿Qué va a pensar? Va a pensar que encontró a su padre, dijo Rosa con firmeza. Eso es lo único que va a importarle. Daniel había corrido de vuelta al restaurante y traído agua, toallas limpias y una chamarra limpia que guardaba en su casillero. Alberto se limpió la cara lo mejor que pudo. Se cambió la camisa más destrozada por la chamarra. No era mucho, pero era algo. Algunos comensales del restaurante, al enterarse de lo que estaba pasando, salieron para presenciar el momento. No de forma invasiva, sino respetuosa, guardando distancia pero queriendo ser testigos de algo hermoso. Y entonces, a lo lejos, apareció una figura corriendo. Una joven de unos 25 años. Cabello oscuro recogido en cola de caballo. Jeans y sudadera. Corriendo como si la vida le fuera en ello. Alberto la vio y se puso de pie de un salto. «Es ella», susurró. «Es mi Mariana». La joven se acercaba cada vez más rápido. Y cuando estuvo a unos metros, cuando pudo ver claramente el rostro de su padre, se detuvo en seco. Sus manos volaron a su boca. «Papá», dijo con voz temblorosa. «Papá, ¿eres tú?» «Sí, mi amor», respondió Alberto con voz rota. «Soy yo. Soy papá». Y entonces Mariana corrió los últimos metros y se lanzó a los brazos de su padre con tal fuerza que casi lo tira al suelo. «Papá, te encontré. Finalmente te encontré». Alberto la apretó contra su pecho como si temiera que fuera a desaparecer si la soltaba. «Perdóname», sollozaba. «Perdóname por desaparecer. Por no ser lo suficientemente fuerte. Por fallarte». «No me fallaste», lloraba Mariana. «Nunca me fallaste. El mundo te falló a ti. Pero estás aquí. Estás vivo. Eso es lo único que importa». Padre e hija se abrazaron y lloraron mientras el sol empezaba a bajar en el horizonte. Y todos los que presenciaron ese momento sintieron algo cambiar en su interior. Porque esto no era solo un reencuentro. Era un recordatorio de que los milagros existen. Y de que a veces, solo se necesita una persona dispuesta a hacer lo correcto para cambiar todo. Mientras Alberto y Mariana se reunían en ese banco, a varios kilómetros de distancia, Rodrigo Beltrán estaba a punto de aprender una lección brutal sobre cómo funciona el mundo moderno. Porque resulta que cuando humillas públicamente a alguien en la era de las redes sociales, las consecuencias llegan rápido. Y llegan duro. Los vídeos empezaron a subirse esa misma tarde. Desde 5 ángulos diferentes. Comensales que habían grabado todo. La escena completa. Rodrigo arrojando el agua. La risa de su hijo.
Las palabras crueles. La humillación pública. Y después, Daniel defendiendo al indigente. La confrontación. La expulsión. Los vídeos se volvieron virales en cuestión de horas. Primero fueron compartidos cientos de veces. Después miles. Para la noche, millones. Los comentarios eran devastadores para Rodrigo. Así es como la gente rica ve a los pobres. Como basura. Que alguien identifique a este hombre. Necesita consecuencias. El mesero es el verdadero héroe de esta historia. Y alguien se identificó a Rodrigo. Porque cuando eres rico y arrogante, tu rostro está en suficientes eventos sociales, en suficientes fotos de revistas de negocios. Es Rodrigo Beltrán, dueño de Beltrán y Asociados, firma de consultoría financiera. Los medios recogieron la historia para el lunes en la mañana. Para el martes, 3 de los clientes más importantes de su firma habían cancelado sus contratos. No querían asociarse con alguien capaz de esa crueldad. Para el miércoles, sus socios estaban considerando removerlo de la compañía que él mismo había fundado. La arrogancia tiene precio. Y Rodrigo estaba pagándolo. Pero esta historia no es sobre Rodrigo. Es sobre Alberto. Y sobre segundas oportunidades. Después del reencuentro con Mariana, las cosas empezaron a moverse rápido. Mariana llamó a su hermana Lucía, que vivía en otra ciudad. Lucía tomó el primer autobús y llegó esa misma noche. El reencuentro fue igual de emotivo, igual de sanador. Las 3 semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Rosa organizó una colecta entre el personal del restaurante y los clientes habituales. Se recaudaron casi $3,000, suficiente para pagar un departamento pequeño por 3 meses mientras Alberto se ponía de pie. Daniel, usando sus contactos y las redes sociales donde ahora era casi una celebridad local, conectó a Alberto con una organización que ayudaba a personas sin hogar a reintegrarse al mercado laboral. Augusto, el gerente del restaurante, le ofreció un trabajo. No de mesero, sino en administración. Porque Alberto tenía décadas de experiencia en gestión de proyectos, en coordinación, en liderazgo. Las habilidades no se olvidan, le dijo Augusto. Solo necesitas el espacio para usarlas otra vez. Alberto aceptó. Su primera semana de trabajo, llegó temprano todos los días. Con la ropa que Rosa le había ayudado a comprar. Con el cabello cortado. Con la barba recortada. Con algo que había perdido durante años brillando de nuevo en sus ojos. Dignidad. Esperanza. Propósito. 3 meses después, Alberto había cambiado completamente. Ya no vivía en la calle. Tenía su departamento. Pequeño, modesto, pero suyo. Trabajaba en el restaurante y estaba destacando. Su experiencia en gestión de proyectos resultó invaluable para organizar eventos grandes, para coordinar al equipo, para resolver problemas complejos. Pero más importante que eso, había recuperado a su familia. Mariana y Lucía cenaban con él al menos 2 veces por semana. Hablaban. Se reían. Compartían historias. Llenaban los huecos de los años perdidos. Y hubo más. Elena, su ex esposa, se enteró de lo que había pasado a través de sus hijas. Y aunque no volvieron a estar juntos como pareja, hicieron las paces. Se perdonaron mutuamente. Encontraron una forma de ser familia de nuevo, aunque fuera diferente. Alberto empezó a asistir a grupos de apoyo para personas que habían estado sin hogar. No solo para recibir ayuda, sino para darla. Para compartir su historia. Para recordarle a otros que la caída no es el final. Que siempre, siempre, puede haber un nuevo comienzo. La historia se extendió más allá de lo que nadie pudo imaginar. El restaurante La Terrace se convirtió en un símbolo. Un lugar donde la bondad importaba más que el dinero. Donde la dignidad humana era el valor más alto. Las reservaciones aumentaron. No porque la gente quisiera ver el lugar del incidente viral, sino porque querían apoyar un negocio que había hecho lo correcto. Daniel recibió ofertas de trabajo de restaurantes más grandes, con mejores salarios. Las rechazó todas. Mi lugar está aquí, dijo. Donde aprendí que hacer lo correcto siempre vale la pena. Rosa se convirtió en mentora de Alberto, ayudándolo no solo a navegar su nuevo trabajo, sino a reconstruir su autoestima pieza por pieza. Y Alberto, en un giro hermoso, empezó a usar su salario para ayudar a otras personas sin hogar. Compraba comida. Repartía mantas.
Hablaba con ellos. Los veía. Porque él sabía lo que era ser invisible. Y se había prometido que nunca más permitiría que alguien se sintiera así si él podía evitarlo. 6 meses después del incidente, el restaurante organizó un evento especial. Una cena de agradecimiento. Invitaron a Alberto como invitado de honor. A Mariana y Lucía. A Elena. A Rosa. A todos los que habían sido parte de esta historia de redención. Daniel dio un discurso corto. No era bueno con las palabras preparadas, así que habló desde el corazón. Hay un momento en la vida de cada persona donde tiene que decidir qué tipo de humano quiere ser. Si va a ser del tipo que ve la injusticia y voltea hacia otro lado. O del tipo que hace algo al respecto. Yo no hice nada heroico ese día. Solo vi a un ser humano siendo tratado con crueldad y decidí que eso no era aceptable. Cualquiera hubiera podido hacer lo mismo. Pero lo hermoso es que ese pequeño acto de defender a alguien desencadenó todo esto. Reunió a una familia. Le dio a un hombre su vida de vuelta. Nos recordó a todos que la bondad no es debilidad. Es la fuerza más poderosa que existe. La sala estalló en aplausos. Alberto se puso de pie. Se acercó a Daniel. Le dio el abrazo más fuerte que le había dado en su vida. «Tú me salvaste», susurró. «No», respondió Daniel. «Tú te salvaste a ti mismo. Yo solo te recordé que valías la pena ser salvado». Hoy, más de un año después, Alberto Fuentes tiene un trabajo estable. Una familia que lo ama. Un apartamento que siente como hogar. Propósito. Futuro. De vez en cuando, regresa a esa plaza. Se sienta en ese mismo banco. Y recuerda. Recuerda el frío del agua golpeando su rostro. Recuerda la humillación. Recuerda sentir que el mundo no tenía espacio para alguien como él. Y entonces recuerda la bandeja de comida. Los ojos amables de Daniel. La voz de su hija llamándolo papá otra vez. Y sonríe. Porque su historia no terminó ese día en la calle. Ese día fue donde comenzó de nuevo. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué has llegado hasta aquí en esta historia? ¿Cuántas veces has pasado junto a alguien que necesitaba ayuda y miraste hacia otro lado? ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia sin conocer su historia? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de hacer lo correcto y elegiste la comodidad del silencio? No te estoy juzgando. Todos lo hemos hecho. Yo lo he hecho. Es más fácil no involucrarse. Es más seguro mantener la cabeza agachada. Pero esta historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida. No necesitas ser rico. No necesitas ser poderoso. Solo necesitas ver a las personas. Realmente verlas. Y tratarlas con la dignidad que todos merecemos. Así que aquí está mi reto para ti. Esta semana que viene, haz algo bondadoso por alguien que no puede devolverte el favor. Compra una comida para alguien con hambre. Sonríele a alguien que todos ignoran. Defiende a alguien que no puede defenderse solo. Sé el Daniel de la historia de alguien más. Y si esta historia te movió, si te hizo sentir algo, si te recordó la humanidad que a veces olvidamos, compártela. Suscríbete a este canal para más historias que te recuerden que lo bueno todavía existe en el mundo. Dale like si crees que la bondad importa. Y déjame un comentario contándome. ¿Cuál fue la última vez que alguien fue amable contigo cuando más lo necesitabas? Porque todos tenemos esas historias. Y todas merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca subestimes el poder de un simple acto de bondad. Puedes salvar una vida. De hecho, puedes salvar al mundo. Al fin.